Esto es Al Descubierto con Cosmo de la Fuente. Bienvenidos al Descubierto. Palabras del invitado de hoy: yo amo Venezuela. Quiero manifestar mi más absoluta intolerancia a todos los que hoy viven por y para la revolución, dado lo perverso y nauseabundo de la misma, ya sea porque ideológicamente son afines a ella o simplemente participan en ella para llenarse los bolsillos con el hambre de los venezolanos. Venezuela rica de talentos y de pensadores que a través de escritos, artículos, lucha diaria, nos ofrecen la certeza de que sí vamos a salir de esta pesadilla. Muy apreciado el invitado de hoy, pensador enamorado de su patria, voz libertaria venezolana y de denuncia muy importante. Es con orgullo que le doy la bienvenida a un gran luchador y comunicador, Noel Alejandro Leal Rojas. Bienvenido, Noel. Hola Cosmos, gracias por tu invitación al Descubierto. Espero poder satisfacer tus inquietudes y las de tus seguidores. Adelante. Noel, despertar, abrir los ojos, reconocer a todos los enemigos de la libertad, también los que llevan careta de oposición. Son muchos los venezolanos que comprendieron que ya no se puede confiar en la oposición que lleva el logo MUD y Frente Amplio. Pero muchos otros siguen confiando en los que no pertenecen a coaliciones políticas, que pero son caras conocidas y al mismo tiempo sospechosos. Líderes que se han desmarcado de la mesa de unidad. ¿Cuál es tu opinión? Sí, bien lo señalas. Despertar. Y ese es todo el eje principal de esto. Ese despertar va más allá de esas etiquetas de MUD, Frente Amplio, cualquier tipo de organizaciones. Ese despertar es identificar de verdad a los enemigos de la libertad, como también señalas en la pregunta. Porque son pensamientos que lo único que hacen es incentivar la actitud de esclavo, de aceptar lo que no debe ser. Y por eso es que es tan importante despersonalizar esto y darle sentido al mensaje. Si el mensaje lo único que hace es que bajes la cabeza, si ese mensaje lo único que te incita es a que sigas el juego que está planteado con esto desde el principio, a asumir posiciones que van en contra de lo racional, del sentido común, de lo que te grita tu fuero interno, de la lógica, asumir posiciones tan absurdas como haber acompañado electoralmente esto durante todo este tiempo. Es cuestión de que la gente venga y analice si quiere personalizar, porque no logra identificar la idea del hoy y del ayer, cómo es posible que esos personajes que se pueden haber desligado o no de estas estructuras hayan apoyado esa mentira, la hayan apoyado de manera consecuente y constante durante todos estos años. Eso ha traído un grandísimo costo al país y nos enseña a diferenciar mucho de lo que no querían hacer y de lo que pretenden seguir haciendo. Y entonces ahí está lo que nos puede ayudar a orientar y terminar de comprender que el camino hacia la libertad está muy lejos de esos personajes, de esa idea, de esos conceptos. Chavismo y madurismo son hijos de la misma miseria que ha generado la destrucción del país. Quisiera que fueras tú, Noel, a decir a los seguidores del Descubierto por qué se equivocan los que pretenden separar las culpas considerando el mal solo la fase madurista y no la chavista. Sabemos que hay personajes que se definen opositores y que igualmente hablan del legado de Chávez. ¿Cuánto es importante eliminar esta maldita semilla del cáncer chavista que se esconde en los supuestos opositores? Sí, yo tengo mucho tiempo sosteniendo este asunto de cuando quieren diferenciar el chavismo del madurismo, hasta diferenciar al chavismo de su semilla principal, que es el socialismo. El socialismo es lo que ha venido carcomiendo toda nuestra estructura desde hace muchísimos años. Hay que tomar como eje el final del gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. Ahí nosotros comenzamos un periodo socialista, de un movimiento hacia el socialismo que nos trajo hasta acá. Entonces, esa semilla salvaje adicional
Esa semilla tuvo una explosión, pues, y esa explosión fue el chavismo. No hay tal cosa como el madurismo, esa es una sola raíz más. Y esa raíz sigue haciendo todo lo que venía haciendo Chávez, y simplemente esa raíz viene haciendo todo el camino a la destrucción de la semilla socialista que tuvo ese avance después de la caída del general Marcos Pérez Jiménez. Nosotros vivimos un movimiento al socialismo, no una democratización del país. Tanto es así que nosotros vivimos un periodo de pseudo-democracia. Nosotros nacimos en la Constitución del 61 e inmediatamente se suspenden las garantías económicas, que es uno de los principales valores de la libertad en general, y necesarias para poder construir todos esos balances y contrabalances que hacen posible la verdadera vida democrática, la verdadera vida democrática. Entonces, la semilla socialista hay que marcarla muy claro como el proceso eje de la destrucción. Y el chavismo es ese estallar. Y todos esos defensores del legado, de una u otra manera, lo que quieren es seguir manteniendo a Venezuela sumida bajo el yugo socialista o bajo la asquerosa lápida del chavismo, que viene a ser lo mismo. Tú que eres voz de lucha, de denuncia, pero yo creo también de esperanza. ¿Qué nos puedes decir? ¿Tenemos esperanza? ¿Qué ves en el inmediato futuro? Esperanza, toda la del mundo. De la verdadera esperanza, la esperanza que se ve y se tiene y se entiende cuando estamos conscientes de los problemas y de nuestras oportunidades. Esa es toda la clave. Por supuesto que los problemas son enormes, por supuesto que tenemos que entender el tamaño y la dimensión del enemigo y sus objetivos, y por supuesto tenemos que comprender que lo que vale Venezuela, qué es lo que vale Venezuela, para saber que nuestras oportunidades son realmente inmensas, realmente extraordinarias, que el capital humano existe, que la fuerza existe, que la tecnología, que las capacidades del venezolano para aprovechar todas nuestras riquezas están ahí para darle la más grande esperanza al desarrollo de un país, el desarrollo de nuestro país. No es nada del otro mundo, en el sentido de ese despertar interno para comprender lo que vale Venezuela. Y el construir nuestro mañana se basa mucho en entender esas realidades. Si nosotros no comprendemos el tamaño de la traición, no vamos a comprender nunca cómo vamos a salir de esto. Mientras más gente vaya entendiendo el tamaño de la traición, esa esperanza se hace grande, se hace enorme del tamaño de Venezuela. Y de ahí, simplemente construir, trabajar, responsabilizarnos, libertad. Gracias, Noel, por tu presencia, tus palabras, tu fuerza, y bueno, un abrazo y hasta pronto. Gracias, Cosmo, gracias por la oportunidad y sencillo, de verdad, gracias por una ventana más para poder hablar sobre lo importante, sobre Venezuela, sobre identificación del mal y oportunidad. Gracias.